Dios les bendiga, estimados hermanos, estudiantes de ibipul.org. Bienvenidos a nuestra primera lección ya en forma de esta materia llamada Introducción a la Teología, específicamente pues Introducción a la Teología Cristiana. Para cada uno de ustedes pues nuestro saludo en el nombre del Señor Jesucristo y vamos a comenzar a meternos entonces en esta perspectiva mm, primero cristiana de la teología, porque pues puede haber otras perspectivas, como pueden ver en la gráfica hay ustedes la teología musulmana, la teología judía, pero vamos a referirnos a la teología cristiana. Y desde nuestro punto de vista pentecostal y unicitario, como les decía también la vez pasada en la presentación de la materia, pues nos referiremos a muchos autores, escritores que no son de nuestra fe, pero que han aportado al saber teológico a lo largo de los siglos. Haremos un recorrido hoy de 21 siglos, o incluso más, porque vamos a hablar desde antes de la era cristiana. Entonces, abróchese bien su cinturón, que el viaje será largo, pero muy emocionante. Nuestra meta es definir la palabra teología y conocer también cómo ese término se fue desarrollando, se fue evolucionando, fue cambiando a lo largo del tiempo. Básicamente, la palabra teología se puede definir, como ustedes lo pueden leer allí, en el estudio de Dios. Una definición sencilla, basada en la etimología, porque teología proviene de dos palabras griegas que están juntas. Teos, logos, teos que es Dios y logos. Teos, logos, teología. Teos, Dios, logos, estudio, tratado, ciencia, escrito, pensamiento, palabra. La palabra teología como tal no aparece en los escritos sagrados. Esa palabra, pero los componentes sí, teos y logos. Cada vez que usted encuentra en el Nuevo Testamento palabra de Dios o palabra y Dios, ahí están logos y teos. Un ejemplo clásico de esto es el Evangelio según San Juan capítulo 1 verso 1. En el principio era el logos y el logos estaba con teos y teos era el logos. Ahí están las dos palabras y hay muchos ejemplos más así en el Nuevo Testamento, pero no la palabra teología como tal, unida en una sola, no, pues no, eso es un término que vamos a verlo luego, es más bien de origen pagano, como la mayoría de palabras también nos vamos a referir a eso. Surgió en un contexto politeísta, ya lo estaremos hablando cuando hablemos del origen en las palabras de la mitología griega, expresiones que usaron los griegos para referirse acerca de algunas cosas, ahí usaban la palabra teología. Recordando lo que decíamos también en la introducción a esta materia, pues todos realmente hacemos teología. Reconozcámoslo o no, estamos haciendo teología. A la hora de la verdad todos somos teólogos, algunos aficionados, otros de manera más profesional, más sistemática, haciendo uso de recursos, de ciencias auxiliares a la teología, de una metodología, en fin. Pero, dice este señor Riley, lo malo no es que sea un teólogo aficionado o profesional, sino que sea ignorante y descuidado. Así que todos debemos estudiar teología. La puse nada más allí, pues para que nos demos cuenta que sí, repensémoslo bien. Si usted estudia la Biblia, está haciendo teología. Lo está haciendo de manera sistemática, organizada, con un método, o lo hace de manera descuidada, pero igual lo hace. Este señor en su eh, teología sistemática, Erickson, dice que una definición preliminar o básica de teología es, pues la que hemos presentado ya, el estudio o la ciencia de Dios. Esto se puede interpretar de dos maneras, ¿no? Es lo que proviene de Dios, la ciencia que proviene de Dios, o la ciencia que es sobre Dios o acerca de Dios. De las dos formas se puede ver y ya miraremos en el transcurso de la materia que el tomar uno u otro enfoque pues hace que se haga de una manera o de otra manera el estudio teológico. José Grau en su libro también Introducción a la Teología Evangélica de la editorial CLIE
Él dice que la ciencia, o la teología más bien, es la ciencia que se ocupa de Dios y de las relaciones de Dios con el universo. Ciencia que se nutre de la propia revelación de Dios, es decir, de la palabra, que es la revelación de Dios, la palabra escrita, la Biblia. Eh, de Dios, pues tenemos que estudiarlo así, acudiendo a lo que Él mismo nos da a conocer en la revelación, porque donde tomamos una muestra, una biopsia de Dios para llevarla al laboratorio. No podemos hacerlo así, tenemos que estudiarlo a través de su revelación, ya sea en el universo, lo que llaman la revelación universal, natural, o en su palabra, la revelación específica, la Biblia. Y entonces, ahora sí, Rairi, en su teología básica también dice, teología significa simplemente pensar acerca de Dios y expresar esos pensamientos de alguna manera. Se tiene la idea equivocada de que la teología nada más se consigue en las bibliotecas viejas, libros gordos de más de 1000 páginas generalmente, esos son los libros de teología. Pero no, la teología se expresa de diferentes formas, a través de la música, de los poemas, los cantos, bueno, eso también es literatura. Pero las artes como la arquitectura, la, la escultura, la pintura. Entonces, cuando uno estudia la historia del arte, ve que hay mucha influencia teológica en cada una de esas obras. Esas expresiones del saber, del pensar de Dios, también la llama Rahiri. Eso es una manifestación de la teología. El término, como todos los términos, pues ha evolucionado a lo largo de los siglos. Eh, Palabras van adquiriendo nuevos significados y a veces, en algunos casos, antagónicos, ¿no?, a lo que se pensaba inicialmente. Clásico ejemplo de la palabra mago, que ya en nuestra Biblia no aparece, en las versiones actuales, sino que aparece la palabra sabio, porque con el transcurrir del tiempo la palabra mago, que inicialmente no tenía una connotación despectiva, sino que era sinónimo de sabiduría, de estudioso, pues fue adquiriendo esa connotación que hoy en día le damos a la palabra mago, aliado a las ciencias ocultas y todo aquello. Y entonces ya esa palabra no se puede dejar así, hay que poner una que sea acorde a lo que te pensaban en esa época. La palabra sabio va más acorde. Entonces los sabios que venían del oriente. Vamos a ver entonces, mis amados hermanos, que los primeros en usar la palabra teología, o por lo menos los primeros registros que encontramos de la palabra teología, que es una palabra de origen griego, pues aparece en los escritos de estos señores Homero y Hesíodo, a quien se les consideraba precisamente como teólogos por su actividad peculiar, su habilidad peculiar de componer y contar mitos. Entonces, es el primer uso que se puede recuperar de la palabra teología. Está muy aliada con los mitos de los griegos, los que contaban historias mitológicas. Ellos eran los llamados teólogos. Van a ser los estoicos, ahí mismo dentro de la filosofía griega, los que lo van a ligar, este término de teología, lo van a ligar con el ámbito uh, religioso, al decir que la teología es una explicación racional acerca de Dios. Y aquí entra en juego una palabrita, razón y la fe, que van a jugar un papel importante en todo este estudio teológico, la relación entre la filosofía y la teología, razón y fe. El diálogo que debe darse también entre ellas es muy importante. Hasta ahora es un ambiente pagano, la mitología griega, pero en el contexto ya cristiano propiamente, quien comienza a usar la palabra teología es un señor llamado Tertuliano, conocido por nosotros los que estudiamos las raíces históricas de la unicidad, porque habló precisamente en contra de Praxeas, uno de los predicadores, defensores de nuestra doctrina, la creencia en un solo Dios que no tiene dentro de su ser diferentes personas eternas, coiguales, coexistentes, no, sino que es un solo Dios que se manifiesta de diferentes maneras. Bueno, Tertuliano escribe en contra de Praxeas, ¿no? Y por eso lo conocemos, también porque él afirma en sus textos que en su época se manifestaban los dones espirituales, entre ellos el hablar en otros idiomas, en otras lenguas. Pero en lo que respecta a esta clase, Tertuliano va a decir que la teología es la reflexión que se hace acerca del Dios al cual los cristianos sirven y adoran.
Entonces ya él mete la teología dentro del ámbito cristiano. Teología es la reflexión que se hace acerca del Dios al cual los cristianos sirven y adoran. La aclaración es importante porque hasta ahora estamos en un ambiente politeísta, ¿no? La mitología griega, la misma mitología romana, que nada más cambian los nombres, pero siguen siendo los mismos en esencia. Y este monoteísmo que se hereda del judaísmo en el cristianismo, pues ¿cuál Dios? ¿A cuál se refiere? Bueno, al Dios al cual adoran los cristianos. Esa es la palabra teología. En la Biblia también vale la pena entender que las cartas, en algunas cartas, se aclara bien a cuál Dios se refiere, porque pues los hermanos o las personas que lean esas cartas podrán pensar que se refiere a otro Dios, no, al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que es el mismo Dios del Antiguo Testamento, no otro ni uno nuevo que se ha creado. Bien, eso lo veremos posteriormente también en la materia llamada unicidad de Dios. No se la pierda, si no la ha visto, matricule unicidad de Dios. En el siglo, a finales del siglo segundo y principios del siglo tercero, entonces aparece en escena Clemente de Alejandría, la escuela de Alejandría. Una escuela muy polémica por su método de interpretación, y allá van a salir también las raíces de lo que más tarde en el siglo cuarto se va a conocer como el trinitarianismo, el dogma trinitario. Pues Clemente de Alejandría decía que la teología era el conocimiento de las cosas divinas. Este escritor de finales del siglo segundo y comienzos del siglo tercero, entonces comienza a contrastar en su obra la teología cristiana, el conocimiento de las cosas divinas, con la mitología de los paganos. Entonces eh, comienza a darle un, o a referirse a la teología, la palabra teología, al Dios de los cristianos, y la palabra mitología a lo que los paganos llaman dioses, su mitología allá. Entonces, se va, fíjese, lo que antes se conocía como teología, ahora en esta época para Clemente de Alejandría y para su discípulo también Orígenes va a ser otra cosa. Orígenes va a decir que la teología es la verdadera doctrina sobre Dios y sobre el Señor Jesucristo como Salvador. Orígenes es uno de los que comenzó a usar el neoplatonismo para interpretar las doctrinas del Nuevo Testamento, y comenzó a pensar en la pluralidad de personas. Sobre este señor se va a hablar también cuando estudiemos la historia o las raíces históricas de la unicidad, porque él es de los que va a ser uno de los padres, digamos, del dogma trinitario del siglo cuarto. Pero acá aporta a la teología al decir que la teología es la verdadera doctrina sobre Dios y sobre nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, el que ya metió casi que dentro de la Biblia, ¿no? Porque se me olvidó decirles que algunos podrían decir, sí, yo encontré la palabra teología en la Biblia, hermano, o teólogo. En algunas Biblias antiguas decía Juan el teólogo. Bueno, Eusebio de Cesarea, este historiador eclesiástico, fue el primero que atribuyó al evangelista Juan el título de teólogo, porque pensaba que su evangelio era básicamente acerca de Dios. Y realmente sí, el evangelio de Juan es un tratado eminentemente teológico acerca de Dios. Y entonces él usa este término para referirse a cómo los cristianos, o a lo que los cristianos entienden acerca de Dios. No usa la palabra teología para hablar en sí del cuerpo de enseñanzas cristianas, sino específicamente para referirse a lo que los cristianos piensan acerca de Dios. Bien, eso va a cambiar con el tiempo, por supuesto. Cirilo de Jerusalén, en el año 350, publicó en Jerusalén un tratadito, unas lecciones de catequesis, lecciones de enseñanza, de adoctrinamiento. Y en esas lecciones que él entregó en Jerusalén, básicamente lo que hacía era que ordenaba algunos temas de la fe cristiana y los contrastaba con las enseñanzas que se daban dentro del judaísmo y en las religiones paganas. Entonces, un documento llamado Lecciones de Catequesis. Vino posteriormente la edad de los monjes, el periodo monástico.
Y en ese periodo monástico tenemos algunos representantes que nos van a decir que la teología es la cúspide del conocimiento en cuanto a que ha sido, o siempre y cuando haya sido guiada, realizada por la guía del Espíritu Santo. La teología es la cúspide del conocimiento siempre y cuando haya sido dirigida por el Espíritu Santo en sus reflexiones. Sabe que los que estaban en los monasterios, pues era gente muy mística, ¿no? Muy dada a la oración, a la reflexión, al análisis, a la meditación, a las experiencias. Y estos son representantes de ese tipo de escritores. Eh, el escritor monástico egipcio Evagrio Póntico, por ejemplo, veía la teología en términos de oración. Él decía, si eres teólogo, orarás verdaderamente. Y si oras en verdad, eres teólogo. Entonces le dan mucho énfasis a las que llamamos disciplinas espirituales. Uno de los grandes del finales de la época patrística y comienzos de la Edad Media Baja es ese señor llamado Agustín de Hipona, para los católicos San Agustín. La teología para él es el entendimiento que interviene en la comprensión de la fe, que entendamos lo que creemos. Esa es una contemplación de todas maneras espiritual. El creyente espiritual puede adquirir la teología. Él ama y desea alcanzar la plenitud de esa realidad amada. Famosa la frase de Agustín de Hipona, ama y haz lo que quieras. Posterior a él tenemos a este señor Anicio Manlio Torcuato Severino Boecio. Boecio, filósofo, estadística y teólogo romano, vivió en ese periodo tardío de la era de la patrística y comienzos de la Edad Media, y el papel fundamental que él jugó en el desarrollo de la teología fue que él comenzó a traducir al latín las obras de Aristóteles y a comentarlas. Hasta ahora se había tenido mucha referencia para el estudio teológico en las obras de Platón. El neoplatonismo había influido incluso en el desarrollo del dogma trinitario. Pero ahora este señor comienza a estudiar a Aristóteles, y aquí comienza el juego o la influencia entre la filosofía con la teología, ¿no? Sus obras posteriormente van a ser estudiadas, comentadas y desarrolladas al esplendor por un grande de la Edad Media llamado Tomás de Aquino. Tenemos también a otro ilustre personaje, monje de York en Inglaterra, el señor Alcuino, Alcuino de York. En esta época, en alrededor o a inicios del siglo IX, empieza el imperio carolingio. El principal consejero intelectual de Carlomagno fue este señor. Y él promovió algunas reformas, entre esas un reestructuramiento de la administración eclesiástica. Y entre los aportes que él dio para la teología nos importa que él organizó un canon, dividió, compuso más bien unos documentos que sirvieron para la formación posteriormente del canon que se enseñaba también en las universidades. Hasta ahora el ámbito teológico se circunscribe dentro de los monasterios, ¿no? La gente en la calle, pues no. No había universidad, apenas van a comenzar a fundarse las universidades y quien quería estudiar se iba para los monasterios. Pero esas cosas están cambiando y ahora comienza a surgir, a formarse algunas universidades tanto en París como en la misma Inglaterra de donde era Alcuino. Anselmo de Canterbury, otro de los grandes de la teología de la Edad Media, él nos va a hacer una relación entre la fe y la razón. Ok, yo creo para entender o entiendo y entonces puedo creer. ¿Ya? Es un juego de palabras allí interesante, pues él va a abogar por decir que cree para entender. Él busca creer
para después comprender. La fe que ama quiere conocer más. Por consiguiente, la fe es primero y la razón después, el comprender, aunque la razón se fundamenta en la fe, pero no las liga del todo. Él dice que son más bien complementarias. Interesante el aporte que hace también este monje francés, Gilberto de Poitiers, en el siglo XII. Las ideas heterodoxas de ese señor Gilberto de Poitiers sobre la Trinidad eh, son las que nos llaman la atención, sobre todo a nosotros, por su concepción de la naturaleza divina. Gilberto sostenía que Dios es una sustancia simple y que las tres personas divinas no son más que tres modos realmente en los que esa misma sustancia se ha manifestado. En otras palabras, él sostenía que Padre, Hijo y Espíritu Santo no son tres personas distintas, sino que son tres aspectos o tres formas o tres maneras de la misma persona, la misma esencia divina. Esas ideas eran, por supuesto, contrarias a la doctrina trinitaria ortodoxa que sostenía que o sostiene todavía que las tres personas divinas son completamente distintas y que son, aunque comparten la misma naturaleza, son coeternas y coiguales, sin embargo son bien distintas, ¿no? En el año 1121 se hizo un concilio en Soissons y condenó algunas de las ideas atribuidas a Gilberto de Poitiers. También en el 1148 el Papa Eugenio III emitió una bula condenando las ideas y opiniones teológicas y filosóficas de, sin mencionar a Gilberto, pero ahí estaban todo lo que él enseñaba. Y la Iglesia Católica finalmente consideró que lo que enseñaba Gilberto de Poitiers era una herejía y lo condenó en 1179. Pero él permitió que la palabra teología comenzara a usarse para implicar el conocimiento de las cosas sagradas, abarcando así ya la totalidad del saber cristiano y no solamente lo referente a Dios. Una disciplina que estudia, que profundiza en las cosas sagradas, no únicamente en Dios, sino en las doctrinas. Esa amplitud de la palabra teología va a llegar hasta nuestros días, a que hoy en día ya no se habla únicamente de la teología cristiana, sino de la teología en general. Ya miraremos un poquito acerca de eso. Compañero de Gilberto de Poitiers fue Pedro Abelardo, famosa una película que hay acerca de su romance con Eloísa, pero en nuestra lección de hoy, Pedro Abelardo nos interesa porque él comienza a cambiar el método de estudio. Entonces comienza a hacer preguntas. Ese enfoque novedoso de preguntas y respuestas, sí, no. Hay un libro así que se llama Sí, no, de él, que está en español, se puede adquirir todavía. Él comienza a estudiar la palabra, las doctrinas con preguntas, haciéndole preguntas. ¿Qué es esto? Criticando de alguna manera la creencia y el método que hasta ahora se había desarrollado en lo que es la teología. Vino una respuesta, más bien, hay extremos, ¿no? Entonces Bernardo va a abogar por una teología que no se centre tanto en el escudriñamiento lógico y racional, sino que mantenga una actitud de admiración y conserve el misterio. Estos señores son representantes del misticismo. Ellos están en sus abadías, en sus monasterios y pues poco les importa como lo de la razón y el argumentar en sí, sino el experimentar, el sentir a Dios, el sentir la presencia, el sentir su iluminación, dejarse guiar por el Espíritu, etcétera. Entonces, por eso está esa primera controversia entre digámoslo así, el misticismo y los que nada más están apegados a la letra, ¿no? Pero pues no hay tal división según lo veo yo en estos tiempos todavía. Todo se está dando dentro del mismo contexto eh, de los monasterios y el ambiente católico de la época. Pedro Lombardo, otro importante, él escribió un libro llamado Las Sentencias, que se convirtió en un texto fundamental de enseñanza teológica en todo lo que fue la Edad Media. Fue objeto de numerosos comentarios. Dicen que Tomás de Aquino tomó estos textos y los amplió
en su llamada Suma Teológica, ¿no? Ya veremos un poquito acerca de él. Entonces, quizás fue el hombre más importante en su momento histórico en cuanto a la teología, porque le dio un aspecto académico. Usó y comenzó a usar la teología como una disciplina académica, y en esta época también se están fundando universidades, repito, en Europa Occidental, y la teología comienza a jugar un papel importante en la fundación de esas universidades europeas. Inicialmente el estudio del cristianismo en Europa Occidental pues estaba enfocado en, en este estudio teológico. ¿Sí? Era la teología la reina de las ciencias, del saber. Hay un cambio acá de paradigma, ¿no? Ya se está sacando la teología de los monasterios, de las catedrales, y se está llevando entonces a la arena pública, digámoslo así, en las universidades. Alexander de Ales, o Alejandro de Ales también le dicen, estaba muy preocupado por las implicaciones que tenía el descuidar el lado práctico de la teología. Él decía, estamos ya especulando demasiado, hay mucha tinta en el papel, hay mucho escrito, pero ¿y la práctica qué? ¿Dónde está el obrar? ¿Dónde está Y entonces lo acompañaron personas también como, bueno, ya vamos a ver ahora a Buenaventura, pero antes hablemos un poquito de Tomás de Aquino. Tomás de Aquino, que decía hace un momento, perdón, uno de los grandes de la Edad Media, la Suma Teológica, una obra que todavía muchos consultan y analizan. Él sacó a la luz de la manera aristotélica de organizar las cosas, y estudiando escritos también de otros, que atrás Boecio y otros. Entonces, para él la palabra teología comenzó a usarse eh, en en el ámbito universitario, organizando algunas enseñanzas sistemáticamente algunas discusiones acerca de la creencia, acerca de Dios, pero no solamente acerca de Dios, sino acerca de las doctrinas cristianas. Entonces, eh, en sus escritos, eh, Pedro Abelardo, que ya lo vimos atrás nosotros con sus sentencias, o Pedro Lombardo más bien, fue el que sacó las sentencias, y este señor comenzó a estudiarlas y a comentar, y otras obras también. Entonces, la suma teológica es llamada la totalidad de la teología, eso es lo que significa la suma teológica. Él llevó pues en su momento la teología teórica, por lo menos, a la cúspide del saber. Él desarrolló, como lo que ahora pocos años atrás hizo también este señor, genio del siglo XX, Carbar, ¿no? Que su dogmática es un montón de conocimiento teológico que abarca todas las ramas, el saber de la teología está allí escrito. Así más o menos fue lo de la Suma Teológica en su momento, en el siglo XIII, con Tomás de Aquino. Entonces, era el conocimiento racional acerca de la enseñanza cristiana. Él comienza a darle razón. Famosas sus argumentos acerca de la existencia de Dios. Ya no se discute aquí cuál Dios, sino que ya es el único Dios. El Dios de los cristianos es el único Dios. Los argumentos acerca de Dios comienzan a darle a racionalizar la fe. Pero él también tuvo sus opositores entonces. Y ahí tenemos a Buenaventura, contemporáneo suyo, que permaneciendo fiel a la corriente monástica que él representaba, pues mantiene el enfoque principal para él es la presencia del Espíritu, es más una perspectiva mística en contraste con el acercamiento racionalista que le quiere dar Tomás de Aquino a la doctrina. Eh, entonces, este énfasis en la vida contemplativa, en la unión con Dios, los monjes pues creen que no se puede hacer teología sin la gracia divina, y así también lo creía por supuesto Tomás de Aquino, pero ellos estaban preocupados porque se estaba descuidando la oración, la meditación, la práctica de disciplinas espirituales, el ayuno y otros, por las discusiones
académicas. Buenaventura era un monje franciscano, creía que compartía estos ideales del misticismo y en su obra pues él realza eso, el papel de la gracia en el entendimiento de toda la doctrina, la creación, la redención, la santificación, en fin. Sin la gracia de Dios el hombre no es capaz de amar a Dios ni amar a los demás. Eso es verdad. Aquí ya comienza uno como a ver atisbos de todavía las posturas de hoy en día, ¿no? Un énfasis demasiado en la soberanía divina y otro énfasis quizás un poco más en la voluntad o en el intelecto humano. Todos los extremos son malos. Lo bueno es buscar un punto equilibrado. Dans Scoto vino después de él, uno de sus discípulos también. Después de Buenaventura, Juan Dans Scoto se convirtió en el principal representante de esta forma de pensar mística. Continuó con la tradición de enfatizar la importancia de la gracia divina y la experiencia individual en la oración. Desarrolló una perspectiva teológica que se alineaba con la tradición franciscana y compartía en gran parte todo lo que predicaba antes de él Buenaventura. Y ahora llegamos a Guillermo de Ockham. En esta época hay una discusión acerca de si las cosas abstractas como la humanidad, la belleza, tienen o no una existencia real fuera de la mente. Entonces estaban los que decían que sí, esas cosas tenían una existencia real. Los realistas, el realismo, los, los, los generales, las cosas así abstractas existen en la realidad. Pues Guillermo de Ockham va a ser un opositor a esa creencia y lo que se conoce como nominalismo es que él sostiene que esas realidades universales, esas abstracciones no existen fuera de la mente, fuera del mundo de los ideales. Eh, Ockham abogó por la explicación más simple de las cosas, la navaja de Ockham, llaman algunos a su manera de pensar, en la que él quiere optar siempre por lo más sencillo. Si hay varias maneras de explicar alguna cosa, la más sencilla, la más simple, es la más acertada, es la más válida. Bueno, ojalá aplicaran esto de verdad a la doctrina de la unicidad de Dios, de la teología, en su comparación con el trinitarianismo y todo. La forma más simple, pues es la más acertada. Guillermo de Ockham. Otro representante también del misticismo fue ese señor llamado Tomás de Kempis. Contribuyó a algunas de sus obras, todavía se lee hoy en día en español. Entonces él decía que en vez de especular tanto acerca de Dios, más bien deberíamos estar preocupados es por obedecer a ese Dios. Entonces, eh, no tanto, no tanto argumento y más práctica. Llegamos a los albores de la Reforma protestante. Este señor humanista, Erasmo de Rotterdam. Elogio a la locura, ¿no? O sea, ahí él se hace pasar por loco y comienza a criticar, a echar sátiras acerca del pensamiento, las doctrinas y la manera como actuaba la iglesia en su época. Y entonces comenzó a hacer como humanista, que es hacer énfasis en lo social, en la búsqueda del conocimiento también a través de la razón y de un análisis crítico. Eh, y su legado pues va a ser fundamental para el desarrollo posterior, no mucho después del pensamiento eh, reformado, pensamiento evangélico, protestante, digámoslo, y también en el renacimiento y en la creación de un nuevo paradigma, pues, de estudio bíblico y teológico. Él era católico y nunca dejó de ser católico. Sin embargo, Martín Lutero, que también era católico, él sí llegó al extremo de pues, romper, quizás no por voluntad, porque él quería reformar su propia iglesia, pero al ser expulsado y todo, entonces ya comienza sus seguidores, él no quería fundar el luteranismo, sino renovar la iglesia, pero ya conocemos el desarrollo de la historia. Martín Lutero entonces sí intenta redescubrir algunos aspectos prácticos de la teología,
Aquí se comienza a hablar acerca de la fe, una vez más. Ustedes saben la importancia de las escrituras por encima de la tradición, ¿no? Mi mente es cautiva de las escrituras, en fin. Eh, hay un teólogo español también acá por el lado católico, Melchor Cano. Él va a escribir acerca de las autoridades o las fuentes de autoridad en la teología, que se refiere tanto a las escrituras como a las enseñanzas de los padres de la iglesia a lo largo de los siglos, ya en esta época, en el siglo XVI, en el que estamos. Él va a darle mucha importancia a la tradición. Fue un defensor también el enfoque sistemático de la teología. Él llama lugares teológicos a las doctrinas. Dice que ahí en esos lugares teológicos se debe organizar y fundamentar el saber teológico. Eh, bueno, eso más adelante se va a desarrollar también en lo que se conoce como la teología sistemática. Aquí vamos a ver finalmente un esbozo de teología sistemática desde nuestra perspectiva. En la Academia de Ginebra aparece un personaje también vinculado a la Reforma Protestante que se llama Juan Calvino. Juan Calvino eh, se preocupó por la capacitación de los pastores en su ciudad, en Ginebra, Suiza, y por el clero, por todos los que se dedicaban a la enseñanza, pastores, obreros, eh, y a la vez también pues a la gente, a las personas. Él trató la teología como una herramienta para la capacitación, digámoslo así, ministerial. Él estaba preocupado porque los pastores y los ministros en general, los que servían, se fuesen al trabajo, a la obra, eh, con buena formación académica, entre comillas, pero basado, por supuesto, pues en la teología. Entonces, esta tradición de tratar la teología como algo relacionado a las cuestiones prácticas en el ministerio, pues es la que ha continuado y ha perdurado hasta nuestros días. Muchos seminarios y hasta universidades protestantes se han enfocado pensando en esto, en capacitar a obreros, en capacitar a misioneros, en fin. Pero algunos escritores protestantes, ya más adelantico vamos a verlo, comienzan a regresar a la comprensión medieval, ya no de la práctica, teología práctica, sino a la teología teórica, dejando de lado las áreas de la ética y de la espiritualidad. Mucho de eso tiene que ver pues con su relación con la filosofía. Por eso aquí tenemos a Immanuel Kant, un filósofo de la Ilustración en el siglo XVIII en Alemania, que puso en duda el lugar que ocupaba la teología en las universidades. Ellos decían que la teología pues no era muy necesaria, el lugar de la teología debería ser ocupado por la filosofía. Entonces, la Ilustración sostiene que la investigación académica debe estar libre de cualquier tipo de autoridad externa o compromiso intelectual previo. Y la teología es sospechosa porque está fundamentada en artículos de fe o en doctrinas bíblicas más que en el análisis racional. Así que la teología comenzó a verse como anticuada y comenzó a verse relegada y en su defecto comenzó a surgir la filosofía como la que se encargaría de la búsqueda de la verdad y las otras facultades como la de derecho, la medicina y la teología se ocuparían de cuestiones más bien prácticas, pero no de estas cuestiones entre comillas teóricas o filosóficas. Entonces la filosofía comenzó a ocupar el papel que hasta ahora había ocupado la teología en el ámbito universitario. Un teólogo alemán, Schleiermacher, diríamos en español, Schleiermacher en, en alemán, sostuvo que era esencial para el buen trato de la iglesia con el Estado tener también muy bien educado a los ministros. Y con ese breve esbozo, argumento,
esa justificación, volvió a poner la teología en el ambiente, en el ambiente universitario, argumentando que la teología tenía también un componente filosófico. La teología tenía un componente filosófico que se preocupaba por estudiar la esencia de las doctrinas. Tenía un componente histórico que se encargaba de estudiar pues ya el desarrollo histórico de esas doctrinas y de buscar aplicarlas a las situaciones concretas en las que estaba viviendo. Y tenía una parte práctica también la teología al ocuparse de algunas técnicas de liderazgo y de administración eclesiástica. Y este enfoque que él le dio a la teología, pues resultó en que se le volviera a dar un peso académico a esta, a esta, a esta facultad de la teología que había perdido. Eso fue en Berlín donde vivía él, principalmente en la universidad, en las universidades fue muy bien aceptadas esas teorías, pero luego con el auge del secularismo que se ve muy influenciado por lo que conocemos como la Revolución Francesa, entonces este ámbito secular que comenzaron a abrazar muchos países, pues comenzó a relegar y casi que a excluir la teología cristiana de cualquier ambiente académico universitario. Se tomaron muchas medidas para eliminar de tajo la teología cristiana en la educación pública en todos los niveles. Y pues la mayoría de universidades más antiguas, por ejemplo de Australia, la Universidad de Sydney y de Melbourne allá en Australia, se fundaron con estos conceptos, supuestos fundamentos seculares, y teología no se enseñaba por allá. Esas ideologías ahora han ido cambiando un poco y hoy en Australia sí se consiguen algunas universidades que ofrecen teología o algunos estudios teológicos importantes en esa parte del mundo. Llegamos a Karl Barth, una de las mentes más brillantes del siglo XX. La teología para él es la ciencia que busca el conocimiento de la palabra de Dios, hablada en la obra de Dios, es decir, la Biblia. Es una ciencia que aprende en la escuela de la Sagrada Escritura y que da testimonio de la palabra de Dios. Es una ciencia que trabaja en la búsqueda de la verdad, que es ineludiblemente requerida por la comunidad que es llamada por la palabra de Dios. Bueno, esa definición sacada de un texto de Karl Barth es muy profunda y hay mucho que estudiar allí más adelante en la materia o en la clase de historia, teología histórica. Miraremos un poquito más las implicaciones de estas definiciones. Un contemporáneo también desde el ámbito Barth, sabemos, era teólogo reformado luterano. Karl Rahner, católico. La teología es la ciencia también. Aquí ya se usa la palabra ciencia. Ustedes vieron que Barth la usó varias veces. La palabra ciencia es la explicación consciente y metódica de la revelación divina recibida y aprehendida por la fe. Y este señor anglicano, otro, también del siglo XX y XXI, John Macquarie, él dice que la teología se puede definir como el estudio que a través de la participación en y la reflexión sobre la fe religiosa busca expresar el contenido de esta fe en un lenguaje más claro y coherente. Fíjense que aquí él ya amplía el concepto de teología a la fe religiosa, ya no es únicamente en el ámbito cristiano. Y por eso llegamos ahora sí a lo que tenemos hoy en día, que es un enfoque pluralista más que secular. En ámbitos como los Estados Unidos, donde estamos nosotros, se habla aquí cerca en Boston, hay una universidad famosa que se fundó y su componente principal era pues la teología, pero hoy en día está relegada a esto. Eh, se ha puesto en duda el cristianismo como tal y se deben aceptar otras creencias, ¿no? Hay una
calcomanía, un sticker que ustedes han visto que está en los carros, que dice coexiste, y están todos los símbolos de la religión, así formando un coexiste, coexistencia. Tolerémonos. Bueno, esa participación y todo en las universidades pues ha llevado a que en las universidades y más que todo pues las públicas y en la educación eh, pública de esta nación, el cristianismo haya sido relegado. No se le va a dar prioridad al cristianismo sobre ninguna otra religión, todas son iguales. Cuando estábamos en Baltimore fue famosa una respuesta de un juez a alguien que pasó una petición para que quitaran una cruz que había en un lugar público, porque para él esa cruz era símbolo del cristianismo y que el cristianismo no estaba por encima de otra religión. Pues no, el juez dijo que eso estaba allí porque aparte de ser, no solamente era religioso, sino que era una cuestión histórica, estaba representando la fe que llegó a esa tierra. Eso fue en el estado de Maryland hace algún tiempo atrás. Bueno, pero eso es lo que quiere, hacer que ya no haya una facultad de teología cristiana, sino que sea una facultad de religiones en las universidades, por lo menos las estatales, las públicas, y entonces se tolera cualquier postura religiosa y se enseña también cualquier postura religiosa. Si existe la materia de teología cristiana, será una materia, pero no una facultad de teología cristiana. Entonces, esa tolerancia a la variedad de posturas religiosas ha relegado la enseñanza cristiana al a los institutos o a los seminarios de cada organización, ¿no? El seminario bautista, el seminario presbiteriano, el Instituto Bíblico Pentecostal. Entonces ahí estamos en estas épocas. Terminamos para los que hablan inglés con esta definición sacada de la introducción a la teología cristiana de Alistair McGrath. Teología es básicamente el estudio sistemático de las ideas fundamentales de la fe cristiana. Teología es básicamente el estudio sistemático de las ideas fundamentales, las doctrinas fundamentales de la fe cristiana. Aquí terminamos nuestra lección. Gracias por su paciencia, mis amados hermanos. Esperamos que hayamos comprendido un poquito más acerca de la teología y la necesidad de estudiarla y cómo ha ido evolucionando ese término de teología hasta nuestra época. Nos vemos en la siguiente clase, si el Señor lo permite. No en Delta Airlines, sino acá en la clase. Dentro de algunos días estaremos ya, 8 días, estaremos viendo una vez más. Les habló su servidor, el pastor Adonai Rojas, y aquí les esperamos para seguir estudiando más acerca de la doctrina de Dios. Que Dios les bendiga a todos, mis amados hermanos. Gracia y paz.